Bueno, muy buenas tardes, que a medida que te la cuenta, aquí una vez más con nuestras entrevistas de la tarde. Y esta vez hemos convocado a un especialista en una materia que hacía mucho tiempo que estábamos buscando acerca de un flagelo bastante grande que es el tema de las drogas. Un compatriota a mí, esta vez me tocó alguien de aquí de nuestra patria, de mi país, de Argentina, el doctor Aldo Sergio Zaraco. Doctor, muchas gracias por atenderme. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto, padre, ¿cómo está usted? Bueno, un gustazo. Bueno, voy a hacer una presentación muy breve de su currículum. El doctor Aldo Sergio Zaraco es profesor y magíster en toxicología, especialista en emergentología, obviamente es médico, ¿no? Nos está transmitiendo ahora desde un hospital, esperemos que no tenga ninguna urgencia. También es especialista en medicina legal, es presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, docente universitario, siempre en el ámbito de la toxicología. Ahora vamos a preguntarle que nos diga qué es esto de toxicomanía, toxicología, unos términos un poco específicos para nosotros. Y ha sido también a nivel técnico, no a nivel puramente, no porque es político, pero ha sido ministro de salud de una provincia de mi país, de Argentina, bastante importante, que es la provincia de Mendoza, que se encuentra en la frontera quizás con los que conocen un poco la geografía argentina, con el país vecino de Chile, al lado de la cordillera de los Andes, una provincia muy, muy hermosa, donde hay muy buenos vinos y además hay muy buena gente, por cierto. Hay muy buenos amigos que son los que me contactaron, de hecho, con el doctor Zaraco. Así que primera pregunta así elemental, ¿qué es esto de la toxicología? Porque uno sabe lo que es la medicina, pero ¿qué es esto de ser toxicólogo? Y a su vez, ¿cómo uno entró a esto? Algunos dicen que uno entra a la especialidad porque tiene alguna experiencia personal o de un cercano. Bueno, ¿qué es esto y cómo entró? Sí, a ver, la toxicología que uno ingresó un poco producto de la realidad que nos tocaba día a día. Mi formación de base es médico emergentólogo, he trabajado siempre en todo el área de emergencias, también en terapia intensiva durante casi 20 años. Y muchas de las urgencias que tenía estaban relacionadas con cuadros de intoxicación, es decir, la exposición a sustancias químicas, sean naturales o sintéticas de la actividad humana, que producían cuadros patológicos severos y que eso llevó el interés de hacer una especialización de segundo nivel en el área de esta ciencia. O sea, la toxicología es la ciencia, una ciencia muy amplia. Hay toxicología bioquímica, toxicología médica, toxicología veterinaria, ambiental, la ecotoxicología, que aborda la acción o la interacción que hay entre los organismos vivos y estos agentes químicos, en donde de acuerdo a la especialidad uno lo va abordando. Lo que estudia es esta interacción que hay entre los agentes químicos y los organismos vivos, en este caso en la toxicología clínica, en el ser humano, y ver y comprender qué efectos tiene sobre la salud de las personas y que conforme a esto poder, ante situaciones donde hay un efecto no deseado, tratar de neutralizarlo o disminuir este daño para que no afecte a la persona que se ha habido expuesta, que ahí lo llamamos cuando aparecen signos y síntomas productos de la acción de este contacto, una intoxicación, que se puede tratar en forma general con medidas de soporte y darle tiempo que el organismo reaccione, o bien a través de algún antídoto que pueda neutralizar el efecto de ese tóxico o veneno, que en definitiva son sinónimos. Realmente hablamos de veneno cuando hay una intencionalidad y un tóxico cuando ha sido algo accidental, pero son sinónimos y explica exactamente lo mismo. Que cuando iniciamos estaba muy relacionado con las intoxicaciones, sobre todo por plaguicidas en el ámbito laboral o por a veces un mal uso o desvío de uso de los plaguicidas, las intoxicaciones por los metales en el ámbito laboral, por ejemplo, el plomo, el mercurio, y que teníamos a veces también por ponzoña, accidentes por mordeduras de víboras o picaduras de arañas o escorpión o alacrán, y algunos casos que teníamos de exposición a que llamábamos las drogas de abuso o drogas. Esto se ha ido modificando con el transcurso de los años,
en donde hoy es una consulta bastante habitual y que atraviesa a toda la sociedad y que hoy, para ser más específicos, lo llamamos sustancias psicoactivas, es decir, aquellos químicos que tienen una acción específica sobre el sistema nervioso central. Porque a veces cuando hablábamos de drogas es toda sustancia química que cuando ingresa al organismo produce una determinada acción. Los medicamentos son drogas, tienen químicos que cuando ingresa al organismo producen una determinada acción. Por eso decimos que todo medicamento es una droga, pero no toda droga es un medicamento, ya que son medicamentos o alcanzan ese estatus aquellos químicos que tienen demostrada eficacia para tratar una enfermedad, mitigar algún efecto secundario, restablecer y recuperar a un paciente, y que después de pasar las 4 etapas básicas de investigación que tienen estos químicos, que inicialmente se hace una etapa 1 donde se investiga y se ve que podría tener algún beneficio para la salud de las personas. Esto se empieza a investigar en ciencias básicas, en laboratorio, en donde se demuestra que estos cambios químicos que producen podrían ser beneficiosos, y se investiga en animales para ver si esas respuestas son las esperadas. Después se pasa a una fase 3, donde con voluntarios que se inscriben, que tienen la patología que vemos que puede ser de utilidad, se utiliza, que son grupos minoritarios, que pueden ser grupos control, en donde son 30, 40, 50, 100 o 1000 personas que se someten a este tratamiento para ver si el beneficio es el esperado y los efectos secundarios no son deleterios o de gravedad, o sea que el beneficio supera ampliamente el efecto secundario que puede tener, ya que todo medicamento tiene efectos secundarios. No hay medicamentos inocuos, por más que sean de venta libre, no indica que sean inocuos. Todo medicamento tiene efectos secundarios. Por eso siempre decimos que el medicamento más seguro es el que no se toma, y que si decido tomar un medicamento es que el beneficio que me va a aportar supera el potencial efecto secundario. Esto es hasta la fase 3. Y ya la fase 4 es cuando se ve que estos beneficios son ampliamente seguros, es decir, cuando hablamos que este medicamento tiene seguridad, que no me va a generar un daño mayor que la enfermedad propia, y que son eficaces, es decir, me curan o me mejoran mi patología, se abre a la venta, que pasa a la fase 4, que acá ya hay un uso mucho más amplio, es mayor población, y que esto sigue bajo ya lo que se conoce como la farmacovigilancia. Un poco esto lo han escuchado todo con las vacunas, estas 4 etapas que hemos tenido. Claro. El hecho es que muchos de estas drogas investigadas no alcanzan a cumplir estas expectativas y quedan fuera porque los efectos secundarios o las consecuencias que traen asociadas son mucho peor que el potencial beneficio. Por ejemplo, esto pasó con la cocaína. La cocaína, casi durante 20 años, se usó en medicina como un fármaco. Lo comercializaba un laboratorio, Merck, de ahí algunos que en la jerga le dicen la merca, porque era del laboratorio Merck, que se usaba como anestésico sobre todo cirugías otorrinolaringológicas de garganta, nariz, oído, porque es un potente anestésico la cocaína. Tiene un efecto vasoconstrictor, es decir, evitaba el sangrado y se usaba. Pero se empezó a ver con su uso que los efectos secundarios eran muy, muy peligrosos y graves, por lo tanto, perdió su estatus de medicamento y quedó en droga como todas las que son investigadas. Esto también pasó en su momento con el cannabis, que se utilizaba en Estados Unidos y en Europa para ciertos tratamientos de patologías, por ejemplo, para los vómitos gravídicos, es decir, los vómitos que aparecen durante el embarazo, porque tiene un efecto antiemético el cannabis, pero después se vio las consecuencias terribles que generaba en el desarrollo neurológico de esos bebés, que después no podían desarrollar su máximo exponencial cuando empezaban la edad escolar. Y se dejó este estatus de medicamento y que hoy se ha vuelto a investigar, pero que están en etapas incipientes
con esto o esta bandera del cannabis medicinal que tiene ciertos intereses comerciales y que sí hay algunos efectos que están en estudios, pero ciertos y determinados compuestos de la planta que tiene más de 500 químicos, hay uno de los que se está investigando, que es el CBD, el cannabidiol, que tendría ciertos efectos, hoy solamente aprobado en el mundo para el tratamiento de ciertas epilepsias, Sí, la de Lennox y la de Dravet. Pero esto un poco para entender en lo que hace que la acción a estas drogas o medicamentos genera intoxicaciones que motivaban. Hoy están presentes y que también lo estamos dando en la currícula de las facultades de medicina porque un paciente que viene por determinada patología le tenemos que preguntar si está consumiendo drogas porque esto va a interactuar en los tratamientos. Si es hipertenso, correcto. uno sabe que si es hipertenso, el médico le dice, mire, no tome café, no se ponga descongestivos nasales, y le recomienda de determinados medicamentos que no puede usar, pero por ahí no le preguntaban si consumía cocaína, que no es adicto, por ahí este uso mal llamado que han puesto en la jerga de recreativo, que de recreativo no tiene nada, pero es como para minimizar dentro del marketing de la venta de drogas. El hecho es que cada vez que tome cocaína se le va a descompensar la hipertensión o su cardiopatía isquémica. Lo mismo puede suceder con el consumo de fumar marihuana, que pues, si es diabético le va a modificar sus niveles de azúcar y hemos tenido pacientes que por ahí no podemos estabilizar su diabetes o controlar su hipertensión y cuando interrogamos más profundamente es que algún fin de semana o en algún momento hace uso de estas sustancias que por supuesto están totalmente contraindicadas para esas patologías. Sí. Ahora, si uno puede denunciar nada más, al menos a título puramente de mención, ¿cuáles son las drogas que hoy más se están utilizando, que más se están consumiendo? O sea, ya entendimos la diferencia entre un medicamento y una droga, ¿no? Todo medicamento es una Exacto, droga, pero no toda droga es un medicamento. ¿Cuáles son las drogas que hoy exactamente. más se están utilizando, más se están consumiendo? Sí. ¿Y qué función tienen en el organismo? O sea, ¿por qué? Porque uno ve que tanta gente que se ha quedado prendada, como usted decía antes de que comenzáramos, que esto es una cuestión súper democrática. O sea, acá no hay ni clase baja, ni clase alta, ni clase media. Todo el mundo Exacto. puede caer bajo esta cosa. ¿Qué es lo que hoy se consume en general? ¿Y cómo es que se crea esa adicción en el organismo, propiamente físico? Ujú. Eh, Dentro de las sustancias psicoactivas o drogas, las podemos clasificar en primer momento en aquellas que son legales o ilegales. Las legales es las que Ajá. han alcanzado por una cuestión de usos, costumbres, lobby comercial, que sean autorizadas y no perseguidas por la justicia. Dentro de las legales están las bebidas alcohólicas o el alcohol, está el tabaco, están los Tabaco. tranquilizantes, las benzodiazepinas, el café, son drogas legales o sustancias psicoactivas, es decir, todas ellas tienen acción sobre el sistema nervioso central. Y están las ilegales, es decir, aquellas que son perseguidas por la justicia o están puestas dentro de este grupo por la Organización de Naciones Unidas, en donde, por ejemplo, está la cocaína, el cannabis, aunque en algunos países ha logrado ante la lucha y los intereses comerciales que se legalice, es decir, que pase al otro grupo, a la otra vereda, pero sería la gran clasificación. Otra forma de clasificarlas son aquellas que tienen un efecto depresor, es decir, esta acción que tienen sobre el sistema nervioso central deprime la función cerebral. Hay otras que lo estimulan la función cerebral y otras que tienen un efecto alucinógeno o disruptor del sistema nervioso central. Ahí podemos tener, dentro de las que tienen una acción depresora, está el alcohol, están los derivados del opio, los opiáceos, donde está la heroína, otros que son medicamentos como el tramadol, eso tiene una acción depresora. Dentro de estas también están los barbitúricos, otros medicamentos utilizados para el control de ciertas epilepsias, o también antaño como sedante. Recordarán Marilyn Monroe que tuvo su muerte por un exceso de consumo de barbitúricos, porque es un depresor.
Y hay otras sintéticas también que está dentro del grupo de las prohibidas, como el GHB, el gamma hidroxibutirato, una droga utilizada como sumisión química que se utiliza mucho para cuestiones de robo o abuso sexual. Dentro de las estimulantes, tenemos 3 plantitas naturales, como dirían, que es esto para marcar diferencia, si es natural es bueno, y la cicuta es natural, es una plantita y un potente veneno que se utilizó Obvio. para matar, para ajusticiar donde fue descrito por Sócrates cuando se ajustició a Platón. Pero hay 3 plantitas donde está la planta de café, que se obtiene la cafeína, la planta de tabaco, que se obtiene la nicotina, y la eritroxiloncoca, que es la planta de cocaína, que se obtiene la benzoilmetileconina, el clorhidrato de cocaína. Todos alcaloides, es decir, derivados de una planta, y que no por ser naturales dejan de ser tan peligrosos. Claro. Dentro de estas estimulantes hay otras que son sintéticas, es decir, se sintetizan o desarrollan en un laboratorio donde están las anfetaminas, que tuvieron un amplio uso en la Segunda Guerra Mundial. A los soldados se les suministraban anfetaminas. ¿Por qué? Porque los mantenía despiertos, estimulados, activos, los hacía ver mejor de noche porque dilata las pupilas, no tenían hambre porque baja la necesidad de alimentarse y no le tenían miedo a las balas porque genera una estimulación. Esto es un poco aquellos que coquean Claro. lo que es el norte de nuestro país, Bolivia, parte del Perú, que el coqueo, que es masticar hojas de coca, se extrae en pequeñas cantidades de principio activo, la benzoilmetileconina, la cocaína, que esto genera un efecto estimulante. Entonces pueden resistir mejor el trabajo en altura, tienen menos sueño, menos hambre, por eso muchos conductores por ahí mastican con el riesgo que tiene asociado. Estas son entonces las anfetaminas sintéticas, parecido al efecto de una natural, que es la cocaína. Y de estas anfetaminas, por un trabajo en laboratorio, se metoxilan y se forman las metanfetaminas, donde dentro de las metanfetaminas está la tan conocida éxtasis, que es la DMMA, que es la de esa metanfetamina, o la Superman, que es la parametoximetanfetamina, que son sustancias que de acuerdo a esta manipulación química yo puedo potenciar más algunos efectos estimulantes o entactógenos, empatógenos, que es lo que se busca de acuerdo al cliente o el que la quiere consumir. Y dentro de las drogas disruptoras del sistema nervioso central o alucinógenas, ahí tenemos al cannabis, la marihuana o el hashish, conocido más sobre todo en la parte asiática. Tenemos el ácido lisérgico, que también su origen fue en un hongo que es el cornezuelo del centeno, que ahí también se extrae la ergotamina, que es un potente vasoconstrictor, pero acá tenía efectos alucinógenos y hoy se sintetiza, que es la dietilamina del ácido lisérgico. Dentro de estas también hay otras que fueron fármacos y se han ido dejando de usar, como la fenciclidina, que es conocida en la jerga como polvo de ángel o PCP, que era un buen anestésico, pero por sus efectos alucinógenos y de alteración del sistema nervioso central se dejó de usar como anestésico y hoy está con este uso de callejero o como sustancia alucinógena. Un derivado de esto es la ketamina, que hoy también tiene un uso bastante extendido entre los jóvenes. Dentro de este grupo de sustancias están otras derivadas de los hongos, como la psilobilina, del psilobites, de un hongo como la amanita muscarina, que es el honguito de los pitufos, este honguito con capuchón rojo y puntitos blancos. Por eso el que consume estos hongos va a ver los pitufos porque es alucinógeno. O está la manita fanterina, que es la de Alicia en el País de las Maravillas, ese hongo que uno ve en el grabado, en donde el fenómeno alucinatorio que produce este hongo es que las cosas pequeñas se vean muy grandes y las cosas muy grandes pequeñas, o las cosas próximas lejanas, que es en definitiva lo que cuenta este cuentito de los efectos que tenía Alicia cuando consumió este hongo alucinógeno. Hongos que se desarrollan en zonas húmedas y boscosas de Europa, en donde en los países europeos
es una práctica folclórica cosechar hongos para las comidas, para los estofados, y que a veces uno se puede confundir buscando el alimento de hongos, y por ahí consumían estos que tienen efectos alucinógenos, y por ahí son estos que se describen con los dragones o lo que se describe en los cuentos europeos en los bosques, los duendes, que están relacionados Mira. con los efectos alucinatorios de estos hongos, que tenía que ver con una cuestión accidental y que generaba estas alucinaciones y el miedo al bosque, que realmente lo veían porque lo alucinaban. Dentro de estas también hay otra planta que es el floripondio, que ahí tenemos, que también conocido como la ayahuasca, que genera fenómenos alucinatorios. Está el Datura stramonium, que también es una planta que tiene estos efectos atropínicos alucinatorios. Y está la mandrágora de Harry Potter. Esta mandrágora que se describe en Harry Potter genera fenómenos alucinatorios. Por eso Harry Potter vuela y todo lo demás, porque hay esta relación de lo que era un uso de estas sustancias en determinados momentos, determinadas edades y en un contexto que estaba ahí. El hecho es que esto que ha ido pasando, que la exposición a estas sustancias hoy ha devenido en un uso en cualquier momento y circunstancia, en etapas críticas del neurodesarrollo, que es durante el embarazo, que ahí no es por la persona gestante, sino por el impacto que tiene en el feto que se está desarrollando y su cerebro, durante la lactancia, ya que todas estas sustancias que consume la mamá la excreta por la leche e ingresa en forma espectacular al bebé, y esto afecta el cerebro que se está desarrollando el bebé. Durante la niñez, adolescencia, tiene impactos devastadores en el sistema nervioso central, donde más allá del efecto agudo, vamos a tener que puede generar problemas en este desarrollo neurológico que es tan crítico, en esta ventana crítica del neurodesarrollo. Y ahí es donde tenemos que comprender estas diferencias. Y lo otro es que por ahí un grupo que se junta a consumir, todos consumen y no queda nadie, donde antes estaba la figura del chamán o del brujo o del médico o el sacerdote que controlaba en estos viajes que se hacían en tribus o en otras circunstancias, en donde si alguien tenía alguna complicación severa, lo protegía, si se había desmayado lo ponía de costado para que no se aspirara con el vómito y evitaba. Hoy, al estar todos consumiendo, cuando pasa el efecto descubren que alguno de los comensales puede haber fallecido. Esto es lo que hoy vemos con los impactos. Ahora, Y que acá es el problema. Y un poco para cerrar, como si no fuera poco, en todo este grupo han aparecido un nuevo grupo de drogas que se conocen como las NPS, que son las nuevas drogas psicoactivas de diseño, que hoy están invadiendo el mundo, porque su facilidad de pasar fronteras hace que esto pueda rápidamente comercializarse, bajar costos, donde están la feniletilamina, conocidas como las 2BC, 2CB, o la N-BOM, o las catinonas, o los cannabinomiméticos de síntesis, que hace que al hacer los controles de frontera o de barrera, las reacciones típicas para cocaína-marihuana no dan, todavía no están desarrolladas técnicas para poder ubicarlas. Los laboratorios, no todos los laboratorios las pueden identificar, entonces esto hace que pasen rápidamente y estén presentes, y que son muchos de estos eventos que estamos viendo a nivel mundial, ya que estas nuevas drogas sintéticas de diseño, las NPS, que han venido creciendo exponencialmente en los últimos 5 años, tienen todos efectos psicoactivos que disparan fenómenos psicóticos de autoagresión o de heteroagresión, que son estos eventos que estamos viendo de que alguien ingresa a un lugar, a un comercio, a una escuela y masacra a otras personas, y esto es lo que nos viene preocupando a todos los toxicólogos y generando alertas en donde están ya penetrando en todos los países con esta facilidad que le permite que se va modificando la molécula y puede escapar a los controles.
¿Cómo a veces uno escucha esto que decía, recién decía antes, ¿no? A mí me quedó impactado lo que decía, yo tomo café, Sí, para mí realmente es una especie de necesidad y las veces que, totalmente. no, que he querido no tomarlo, porque realmente he intentado, bueno, o un cardiólogo una vez me dijo, padre, usted tiene que dejar de tomar un poco de café, bueno, perfecto, había tomado como 5 cafés por día, ahora trato de limitarlo a 3 con un poco de leche, qué sé yo. Ujú. Y me di cuenta que se me había creado una necesidad, que uno podría Una decir técnicamente dependencia. una adicción, una dependencia. Bueno, Una pero dependencia, que es distinto a adicción de bueno, dependencia. ahí está entonces la pregunta. ¿Por qué ciertos medicamentos también son drogas, Ujú, no crean una adicción o una dependencia, si ujú, queremos, así, más suave, y otros que sí? O sea, cómo se da ese fenómeno de la adicción a, uno dice, bueno, me fumo un cigarrillo de marihuana, pongámosle, ujú, ujú. o aspiro una línea de cocaína? Bueno, ¿por qué a algunos le crea adicción después de un tiempo, a otros dicen, no, yo puedo hacer, solo controlo esto? ¿Cómo Exacto. se da el fenómeno de la adicción? Bien, hay un poco cambiar el término adicción por dependencia, que son dos Ajá, aspectos distintos. ok, La dependencia es una cuestión química, ajá, orgánica. En cambio, la adicción tiene que ver con algo mucho más complejo, en donde hay un aspecto fisiológico, orgánico, genético, que me predispone o no a tener una mayor facilidad para hacer una dependencia a esa sustancia. Yo puedo ser más o menos susceptible a esa dependencia o más resistente. Pero también hay aspectos psicológicos, sociales y ambientales que me predisponen a que yo incurra en ese consumo, que puede ser ese u otro consumo. Por eso generalmente el que tiene una problemática adictiva, generalmente hay un policonsumo, porque el problema no es la sustancia, sino es la circunstancia social, ambiental, psicológica, que lleva a la necesidad de incurrir a consumir algo que me hace sentir bien o me hace ujú, sacar el síntoma o ese malestar que tengo. Por eso yo siempre digo, ojalá que el problema de las adicciones fuera la droga, claro, porque como el problema de la apendicitis es la apéndice inflamada o infectada, yo extirpo el apéndice y curé al paciente y se va a la casa. En cambio, el que tiene una problemática adictiva o de adicción, claro, por más que le suspenda la droga, sigue con sus problemas psicológicos, mm, sociales, ambientales, que mm, llevan a la necesidad de que tiene que ser tratado con algo, en donde ahí, cuando uno lo hace de la parte médica, puede usar fármacos, que la diferencia es que el fármaco tiene menos efectos secundarios por lo que hablamos al principio, porque están mm, estudiados y demostrados que el beneficio supera ampliamente, o bien puede incurrir en el consumo de drogas donde los efectos secundarios son devastadores. O sea, que sí le calma el síntoma, lo hace sentir bien, pero se está destruyendo distintas áreas corporales dependiendo de la sustancia que consume. Por eso hay que marcar la diferencia entre dependencia y adicción. ujú, La dependencia, ¿por qué se produce? Todas estas sustancias psicoactivas, sean legales o ilegales, sean medicamentos o no, actúan en el sistema nervioso central y actúan sobre químicos cerebrales, que son los neurotransmisores, que tienen distintas acciones. Todas en común actúan sobre dos muy útiles e importantes en nuestro quehacer diario de neurotransmisores, que son la dopamina y la serotonina. La dopamina tiene que ver con el placer, el gusto. La dopamina está en la región oral, en la región periareolar, que hace que el hecho de comer genera placer, el beso genera placer, darse la mano no genera placer porque no hay receptores que liberen dopamina. El hecho de de mamar genera placer en la mamá porque genera por los receptores que hay en la región de la mama periareolar y en el bebé alrededor de los labios, o sea, es algo placentero, o sea, ese acto va acompañado de un placer, por eso se da en todo el reino animal, la dopamina. También en zonas perigenitales, por eso el hecho de la procreación también lleva a que todo el reino animal se produzca porque no genera una situación de violenta o rechazo. molesta, sino genera placer. Ujú, Por eso, todas estas sustancias psicoactivas generan placer. O sea, aquel que consume no es que sea un masoquista o se claro, quiere autolesionar, mm, sino porque es rico, está bueno. Yo como mm, chocolate no porque quiero engordar.
Yo como chocolate porque me genera placer, es rico. O tomo café porque me genera placer. O fumo tabaco porque me genera placer u otras drogas. Y también actúan sobre otro neurotransmisor que es la serotonina. La serotonina tiene que ver con el estado anímico. Cuando yo tengo un déficit de serotonina, me da depresión. Por eso cuando yo estoy con un cuadro depresivo, el médico psiquiatra me receta un serotoninérgico, me estimula o me aumenta los niveles de serotonina. Entonces, todas estas sustancias generan placer y me mejoran el ánimo. Que es lo que están. Y ya dependiendo si son depresoras, estimulantes o alucinógenas, actúan en otros neurotransmisores. Por ejemplo, las estimulantes actúan sobre la noradrenalina o la adrenalina. El café, la cocaína, generan mucha adrenalina. Me aumenta la frecuencia cardíaca, por eso el cardiólogo le dijo, padre, cuidado con el café, porque le sube la presión por la adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, puede tener arritmias por la adrenalina que genera el café u otras sustancias estimulantes. Otras son depresoras porque actúan sobre el sistema GABA, el sistema GABAérgico. Los tranquilizantes, los sedantes, el clonazepam o el alprazolam, generan sobre el sistema GABA un efecto sedativo. Sobre este sistema actúa el alcohol produce una sedación, la marihuana actúa sobre el sistema GABA, GABAérgico, genera calma la ansiedad, la angustia, tiene un efecto ansiolítico. Yo siempre digo, ¿qué ansiolítico de venta libre conocen? Dicen, no, todos son bajo receta archivada. Bueno, el alcohol y la marihuana son ansiolíticas de venta libre. Por eso a veces aumentó tanto el consumo durante la pandemia, porque durante la pandemia hubo mucha angustia, mucha incertidumbre, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Quién puede llegar a fallecer de los conocidos o yo mismo? Eso generaba mucha angustia y que al consumo del alcohol notaban que se sentía bien y esa angustia calmaba. O sea, por eso hay una relación directa entre el consumo de sustancia y cuál me pega más, que es la diferencia. El hecho es que de estos neurotransmisores, específicamente la dopamina, actúa en un área cerebral, que es el sitio de recompensa, que hace que cuando esto estimula, este sitio de recompensa se siente bárbaro. Por lo tanto, cuando me falta, pide más. Entonces, me busca esa recompensa, ese cariño que me da la dopamina, que me da la droga. El hecho es que estas sustancias psicoactivas movilizan grandes niveles de dopamina, pero muchísimas veces, 30, 40, 50 veces más que cualquier acto fisiológico. El solo hecho de una relación sexual o el hecho de comer son muchas veces más. Entonces ese alto estímulo genera la necesidad de volver a incurrir y hago la dependencia a la sustancia. Entonces tomo café, no porque tengo sed, sino porque este centro me dice, estaría bueno. Esto pasa con el tabaco. Generalmente aquellos que fuman, a veces le dan ganas de fumar después de comer, porque la dopamina se estimuló con la comida o después de una relación sexual o después de haber ido al baño, porque también en las regiones perigenitales hay presencia de estos receptores que libera dopamina, que hace que cuando uno va al baño siente un alivio y un placer de haber ido. Entonces me dispara ese hecho de que otra cosa me genera placer y me dan ganas de fumar. Hay esta relación. Por eso en el neuromarketing generalmente relacionan. Si yo quiero hacer una campaña de venta de tabaco, no lo voy a ir a hacer en la cola del banco, donde tengo que ir a pagar los impuestos. ¿A dónde lo hago? En la playa, en un lugar hermoso, en donde eso me desprende mucha cantidad de dopamina, el placer. Yo cuando escucho una música, muy buena música, un paisaje hermoso, eso genera dopamina, un abrazo fraternal, eso es dopamina. Entonces, si yo a eso lo estimulo con otra sustancia extra, los niveles son mayores y después, cada vez que consumo la droga, me hace acordar eso y ahí engancho al cliente. Que estos son los aspectos que uno por ahí tiene que entender que hace al neuromarketing ya este consumo. Pero ahí eso es porque yo sigo consumiendo, porque este sitio de recompensa me pide. Entonces, yo termino haciendo esta dependencia. Y que si yo tengo estos componentes psicológicos, sociales, ambientales, hace que a su vez, de paso, me siento mejor.
entonces la sigo consumiendo y ahí se genera esta combinación tan perversa que es que empecé consumiendo porque me hacía bien y después quedo con una dependencia y esto genera esta adicción que es tan complejo de manejar porque si bien me saca el síntoma, no me resuelve el problema. Yo por ahí pongo siempre un ejemplo para entender. Si a mí no me duele nada y alguien viene y me ofrece un analgésico, yo le voy a decir, no, no quiero analgésico. Aparte el doctor me dijo que los remedios, si no los necesito, son malos. Sí, pero todo, mirá la televisión, la propaganda, tomalo, todo toma el analgésico, lo tomo. Dice, ¿y qué tal? Y nada, un poquito de gastritis, pero nada, no sirve esto. Ahora, si yo estoy con un dolor de muela hace 5 días, 2 días que no duermo, no puedo comer, estoy mal, y alguien me viene y dice, no, mira, si no me lo recetan, no, pero dale, mira, la televisión dice que es muy bueno, que te saca todos los dolores, que es fantástico. Tomo el analgésico y a la media hora, a la hora, te digo, che, espectacular, pude comer y anoche dormí bien. Entonces mañana vengo a decir, ¿cómo se llama? Dame el analgésico. O sea, el problema no es el analgésico, no es la droga, sino era mi problema, Claro. que el problema era la muela que tenía esta infección. Ujú. Entonces, esto generó que yo empezara a consumir, eso actúa sobre el centro de recompensa y ya después, por más que se me haya resuelto o no este problema de muela, voy a seguir consumiendo. El tema es que el que tiene una adicción, su problema sigue y se complica, Mm. porque le va mal en la escuela, tiene problemas o a nivel familiar o a nivel social, entonces va quedando fuera del sistema. Y alguien vino y le convidó un cigarro de marihuana o le convidó otra sustancia y por un rato se sintió bien, esa angustia, o sea, sigue estando mal, pero se siente bien por un rato. Entonces se sintió bien, le dieron ganas de hacer las cosas, empezó a tener mejor interrelación con las personas. Dijo que bueno, voy a seguir consumiendo esto porque me permite vivir, me permite salir de esto que me sentía. El hecho es que el problema sigue estando. El problema familiar, el problema laboral o el problema escolar sigue estando y se agrava porque no lo estoy resolviendo, porque yo creo que estoy bien, Sí. pero no pasó. Entonces, esto se complejiza y se empiezan a agregar los efectos secundarios de la sustancia que Ujú. actúan sobre mi sistema nervioso central, que si es estimulante cocaína y mi comportamiento puede ser más violento, más agresivo, Mm. ante un determinado estímulo voy a reaccionar en forma mucho más exagerada y peligrosa. Si es cannabis, va a producir una disminución de mi voluntad, de mis motivaciones, de mi asociación de ideas, lo que es la memoria, lo que es el pensamiento abstracto. Entonces, me va a ir peor en la escuela. Entonces, voy a incurrir en este consumo y lo otro que tiene es que todas estas sustancias tienen tolerancia. Ujú. ¿Qué significa? Que a medida que pasa el tiempo necesito dosis mayor para lograr el mismo efecto. Claro. Yo antes me sentía bien con un vasito de cerveza y ahora necesito 2 vasitos y ya 2 vasitos no me da el estómago, entonces tengo que tomar algo con más alcohol o le agrego otra sustancia. Por eso es habitual el policonsumo, porque Claro. necesito cada vez más dosis para mitigar mis síntomas. Por eso el Ujú. abordaje de las adicciones tiene que ser integral. Sí. Por un Yo- lado, ver cómo Ujú. retiro la sustancia para ese sitio de recompensa, por el otro, cómo resuelvo y fortalezco los aspectos psicológicos, sociales y ambientales. Sí, por las dudas, sí, sí, esto lo tenía que decir yo, porque muchas veces incluso en ambientes de gente que conoce de gente que tiene fe y todo, al menos yo leo lo que dice, por ejemplo, el punto 2291 del Catecismo actual de la Iglesia Católica. Muy cortito, el uso de la droga inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana. Fuera de los casos en que se recurre a ello por prescripciones estrictamente terapéuticas, es una Ujú. falta grave, ¿no? Digo Sí. porque a veces hay gente que esto no lo sabe. Y en base a todo esto, a mí me pareció interesantísimo lo que dijo de la dopamina, de la serotonina, ¿no? Respecto de, para ver la fuente, de dónde está, porque hay que Ujú. buscar, en todo caso, estimular em, estas, estos modos de ser, yo no hablo en términos médicos, o estas Sí. sustancias, si queremos, con cosas lícitas que después no me dejen una marca, ¿no? Está Ujú. bien hablar, como algunos hablan a veces, de drogas blandas y de drogas duras, en el sentido que las drogas blandas son menos dañinas, por ejemplo, porque dicen, bueno, no, está bien, un cigarrito de marihuana, la verdad que todo el mundo lo hace, que no pasa nada. De hecho, hay países que lo han legalizado todo esto, y Holanda, y uno se va a un café y toma un coffee shop y toma... ¿Está bien hablar así de drogas blandas y duras?
No, eso fue un error a principios del año 2000, que se trató de clasificar las drogas en duras y blandas, pero por ejemplo habían puesto como droga blanda el tabaco. Y sabemos Mm, el daño que genera de cáncer a nivel cardiovascular. Entonces se vio que era un gran error. No hay drogas blandas ni duras, son distintas. mm, Como no hay medicamentos blandos y duros, son distintas porque unas son estimulantes y otras depresoras. Y tienen impacto distinto en el organismo dependiendo de la sustancia. El alcohol, por ejemplo, que es un depresor, dice, ¿cómo si tomo alcohol y me siento divertido? Porque esta acción depresora que tiene el alcohol es general, inespecífica, pero descendente. Entonces, lo primero que me inhibe son los inhibidores. Los inhibidores naturales que están en nuestro cerebro prefrontal, lo que nos diferencia al ser humano del resto del reino animal, es el desarrollo que tuvimos del cerebro prefrontal. El delfín tiene un cierto desarrollo, el cerebro prefrontal, algunos simios muy, muy limitado, pero el ser humano solo tiene este cerebro prefrontal que llevó miles de años, que ahí es donde está la empatía, ponerme en el lugar del otro, el control de impulsos. Yo a veces hay una reacción que diría, ay, pero a este lo voy a matar. Y aparece este freno de mi respuesta. Yo tengo un perro de chiquito y lo crié y le saqué el plato de comida y me mordió. Pero ¿cómo? Si estuve toda la vida, porque no tiene control de impulsos, no tiene cerebro prefrontal. Está el pensamiento abstracto, la asociación de ideas, o sea, poder interrelacionar y saber que si voy a tirar una piedra puedo lastimar a alguien del otro lado, o mm, no sé quién está del otro lado de la pared. Esto está ahí. Este, y que esta acción que tiene el alcohol, lo primero que inhibe son los inhibidores, por lo tanto quedo desinhibido. Por eso dice que los niños y los borrachos, los que están bajo el efecto del alcohol, siempre dicen la verdad. El niño, por inmadurez, porque este cerebro prefrontal se va desarrollando y termina su proceso alrededor de los 20 años. Por eso dicen todas las bebidas alcohólicas prohibida la venta a menores de 18 años, que en sí no es mm, prohibida la venta, prohibido el consumo porque ese mm, cerebro está muy permeable todavía, no ha terminado su proceso. Y el que está bajo el efecto del alcohol, al inhibir los inhibidores, estoy desinhibido. Entonces se me escapa porque no tengo este efecto reflexivo de decir esto no debo decirlo. Que vendría a ser como mm, el suero de la verdad. claro. Este, entonces, en el caso del cannabis, tiene receptores específicos. Esto en los años 90, Mechoulan fue demostrando cuáles eran las acciones y se encontraron receptores que llamó cannabinoides 1 y están los cannabinoides 2, pero sobre todo los cannabinoides 1 están en el sistema nervioso central, en áreas específicas cerebrales, que tienen que ver con la asociación de ideas, la memoria, el empezar y terminar una acción, los reflejos. O sea, fumar cannabis, el efecto a la hora de conducir un vehículo es igual que haber tomado alcohol. Este, entonces son distintas las consecuencias. Por ejemplo, el consumo de alcohol durante el embarazo es nefasto para el cerebro del niño, porque no solamente afecta la permeabilidad de esas neuronas o las conexiones con otras, sino la migración, o sea, la formación de nuevas neuronas. Entonces, el niño nace normal, por más que la mamá haya consumido algún fin de semana bebidas alcohólicas, pero esa sustancia neurotóxica hace que ese niño cuando empieza la escuela, a los 5, 6, 7 años, no da sus máximas expectativas, porque ese cerebro no tuvo este desarrollo adecuado en esta área prefrontal y a nivel neuronal. Entonces, puede ser que estuvo bien alimentado porque le tocó estar en una familia de buen nivel social, o sea, tiene una buena red, un foco de 100 watts, pero a la hora de encenderlo apenas se enciende, me da 25, que si yo lo Mm, estimulo y lo detecto, y va a terminar la escuela, pero podría haber sido abanderado o claro. mucho más. O sea, yo le quité esas posibilidades. Por eso hoy el consenso mundial es que cero alcohol durante el embarazo, Mm, cero alcohol y drogas durante el embarazo, porque yo le estoy quitando las expectativas futuras a ese niño por nacer, y lo mismo durante esta ventana de lactancia, niñez y adolescencia. Distinto es un adulto por arriba de los 20, 25 años que ya terminó ese proceso, el cerebro ya fraguó, en donde yo tengo el efecto agudo. Yo puedo ser que tomo alcohol de más y puedo tener todos los efectos agudos del alcohol, tener un accidente,
golpes, caídas, reyertas o peleas, sexo no seguro y distintas situaciones que puede generar. Una vez que pasó la borrachera, yo estoy con mis capacidades intactas previas. En cambio, por debajo de los 18 o 20 años, va a tener la borrachera a menor dosis, porque su hígado es más inmaduro, pesa menos, pero va a dejar una secuela porque ese cemento está fresco, o sea, ahí quedó una impronta y va a ir afectando sus capacidades de funcionalidad. Y esto se traduce en los fracasos educativos y laborales que hoy tanto estamos viendo, productos de este alto consumo. No son adictos, trabajan, tienen su vida normal, toman los fines de semana o consumen este porrito, como bien decía el padre, de vez en cuando, pero genera un impacto en este cerebro que es cemento fresco, que todavía no concluyó. Y que está demostrado, por ejemplo, que el consumo de marihuana durante tempranas edades, 12, 13, 14, 15, 16 años, gatilla o predispone a que se disparen enfermedades psicóticas como esquizofrenia. Hay un elevadísimo porcentaje dentro de las probabilidades de tener una esquizofrenia si yo consumía a cortas edades. Hoy con cualquier especialista de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, que le preguntemos, tienen una gran cantidad de pacientes jóvenes con trastornos de esquizofrenia o trastornos psicóticos y todos tienen en común el consumo temprano de marihuana. Antes de esta patología veían por arriba de los 30 años, que era por alguna cuestión orgánica y generalmente se disparaban o que se brotaban en esa edad. Hoy esto se gatilla mucho más temprano y este es el peligro que tenemos que entender. No es inocuo porque me deja la posibilidad de tener una patología psiquiátrica que es de por vida y que tiene que ser medicada, y lo otro son los bajos resultados a nivel educativo o en la vida que uno puede tener por estos efectos. Que bueno, ¿te mata la marihuana? No, no te mata. Por eso decían, es blanda. Sí, no te mata, o sea. Ahora, te afecta a tu capacidad social, de vínculo, tus resultados, éxitos, y que esto después uno lo va viendo y lo puede ver en los allegados y cómo va alterando o disminuyendo sus potencialidades. Y este es el peligro. La cocaína sí, que es un estimulante y como es un extracto muy puro, como igual que si yo tomo cafeína pura, la cafeína pura también es cristalina y blanca, igual que la cocaína, me puede generar arritmias, me puede generar una muerte por un infarto o una arritmia ventricular. Ahora, si yo hago un uso de cocaína, los fines de semana o a veces, hoy sabemos que la cocaína tiene un impacto directo a bajas dosis sobre el endotelio vascular, es decir, la parte del tejido que está dentro de las arterias, que produce una inflamación, actúa sobre las plaquetas, la coagulación, es decir, esto acelera y sobre el colesterol, y acelera la aterosclerosis de estos vasos. Entonces, estamos viendo pacientes jóvenes, usadores, no adictos, sino usadores de cocaína, con arterias coronarias y cerebrales de viejos, con mucha aterosclerosis, más el riesgo de generar cuadros de trombosis, coágulos, que esto terminan en fenómenos de infarto a los 20 y pico de años, que antes un infarto era por arriba de los 40, o accidentes cerebrovasculares a cortas edades, que hoy lo vemos en muchos pacientes y si no en algunos conocidos que sabemos que son consumidores de cocaína que han terminado con una ACV a corta edad, que esto eran patologías por arriba de los 60 años, hoy lo estamos viendo por debajo de los 30 años y que cualquiera que pregunte con un especialista en diagnóstico por imágenes, que hacen tomografía y demás, van a decir lo sorprendente de cantidad de pacientes que terminan con estos, que son los efectos secundarios de usar. Por eso, no es que las drogas sean buenas, malas, duras o blandas. Son sustancias prohibidas desde el punto de vista médico porque los efectos secundarios que tienen son mucho peores que el potencial beneficio de lo que me hace sentir mejor. Excelente. No quiero quitarle mucho más tiempo, doctor, pero quiero hacer dos preguntas más porque si no, Sí. no me quiero quedar con la intriga. Primero, sí o por no, sí es cierto que la marihuana supuestamente es más sana que el tabaco porque supuestamente no produce adicción. Y la segunda, respecto, ya que estamos con el tema de marihuana, ¿qué hay de cierto con esto de que el aceite de cannabis es sano y no produce daño ni genera adicción o dependencia? O sea, ¿realmente es sano, no es sano? ¿Tiene efectos que producen en el cuerpo? ¿O cómo viene la mano con esto? Perfecto. A ver,
respecto a marihuana y tabaco, los dos producen cáncer, porque lo que produce el cáncer es el humo de la sustancia orgánica que se quema. Yo respire humo de tabaco, humo de marihuana o humo de un incendio, ese humo es cancerígeno, porque tiene un sinfín de sustancias químicas producto de la combustión o la pirólisis, que es combustión a altas temperaturas que se produce en la punta del cigarrillo de marihuana o tabaco, que es cancerígeno. O sea, ambos producen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer. ¿Y qué diferencia hay? Que la nicotina es altamente adictiva, igual que la cocaína. Se habla que a partir del quinto cigarrillo produce adicción. El cannabis no es tan adictivo, hay un 18 a 20% de los que consumen marihuana que pueden hacer adicción, que se conoce como este espectro de dependencia a la marihuana, sobre todo si este consumo se da en la adolescencia. Es mucho más vulnerable a hacer una dependencia si yo consumo en la adolescencia que en edad adulta. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el tabaco tiene nicotina, que es un estimulante, nicotina, cafeína como el que usted toma. Eso me despierta. Yo puedo estar escribiendo, ahora charlando, tomando café y voy a estar despierto, voy a trabajar toda la noche, me mantiene activo porque es un estimulante. En cambio, los más de 500 que tiene la planta y 60 que actúan sobre el sistema nervioso central es el THC, el tetrahidrocannabinol, que es una sustancia que actúa en estos receptores cerebrales que me afecta mi capacidad de asociar ideas, de pensar, de memoria, de la voluntad de trabajo, me genera somnolencia. Por eso, primeramente, me desinhibe, igual que el alcohol, que es esta risa inapropiada, que el que se fumó un cigarro de marihuana se ríen, no saben de qué, por eso se llama risa inapropiada, porque lo que me inhibe los inhibidores, quedo desinhibido. De comer, o sea, aquel que quiere adelgazar, que no consuma marihuana porque va a engordar más, pero me afecta mi capacidad de pensar, es decir, es como si yo me pongo a trabajar y empiezo a tomar alcohol o empiezo a tomar un tranquilizante y me voy a quedar dormido y mi resultado no va a ser. O sea, que personalmente es mucho, desde el punto de vista laboral, social, educativo, es mucho más peligroso el consumo de marihuana que de tabaco. Porque el tabaco, sin lugar a dudas, es cancerígeno por el humo, igual que la marihuana. Por el efecto estimulante me genera arritmias, tengo problemas de infarto, de hipertensión, porque es un estimulante, riesgo de ACV, pero en lo que es cognitivo-intelectual me estimula, me mantiene despierto y proactivo. En cambio, el otro, si bien no tiene estos impactos cardiovasculares, aunque hoy sí ya se están viendo que hay pacientes con arritmia, hipertensión por consumo de marihuana, sobre todo porque traen mayor concentración de principios activos, y ya hay descritos hasta cuadros de infarto horas después del consumo de marihuana, pero esto está en toda una evaluación, pero sin lugar a dudas me va a afectar mis capacidades cognitivas e intelectuales para procesar, o sea, tiene un impacto social muy negativo. Esta es la gran diferencia, o sea, no es ni mejor ni peor, pero si me preguntas desde el punto de vista educativo, es nefasto para que yo tenga mis resultados esperados. Y respecto al aceite de cannabis, tenemos que marcar dos diferencias. Uno es el aceite de cannabis de grado médico o de grado medicinal y el aceite de cannabis folclórico, el que realizo en la casa o con algún procedimiento. El de grado medicinal vamos a tener que cumplir todas las normas de las buenas prácticas de desarrollo. Hay que estudiar bien la semilla que se usa, dónde se planta, porque la planta de cannabis tiene la propiedad que absorbe rápidamente todos los componentes que hay. O sea, si yo lo planto esta planta en un terreno donde pueden haber metales, plomo, magnesio, o plaguicidas u otro que puedan haber quedado, lo absorbe. Y eso va a estar en el aceite. Por eso hay que controlar muy bien la calidad donde se cultiva, la cosecha, porque estas propiedades y hacer muy lipofílico adhiere presencia de hongos y otros contaminantes ambientales que va a estar en el aceite, por eso tiene que haber un muy buen control de la producción, la cosecha y la conservación. Yo siempre pongo el ejemplo, si yo pongo el chocolate en la heladera y hay pescado, el chocolate va a tener gusto a pescado. Y si lo guardo en el ropero va a tener gusto a naftalina, porque absorbe. El cannabis hace lo mismo. Por eso tiene que tener buenas prácticas de cultivo, de cosecha, de guarda y de extracción, los métodos extractivos.
Y de todas estas 500 químicos, el que estamos usando es el CBD, que los de grado médico tienen 99,9% de CBD, y yo sé que tiene tanta cantidad de CBD cada tantos mililitros. Esto es trazabilidad. Entonces yo sé que el frasco 1, 10 gotitas, tiene la misma concentración que va a tener el frasco que compré dentro de un año. Y tiene indicaciones. Y estos productos de grado médico vamos a tener que se venden bajo receta porque es un psicofármaco. Es igual que un tranquilizante o un antiepiléptico que compre. Va con receta archivada, con nombre, documento y el seguimiento. Lo dice en el prospecto y alerta que la mujer embarazada no lo tiene que tomar, no tiene que conducir vehículos, todos los riesgos que tiene y tiene indicación médica. Y que esto hoy están autorizados para estas 2 epilepsias que hablamos, que son resistentes a tratamiento, la del Lennox y Dravet, y se está investigando en grupos control para ciertos dolores reumáticos, pero bajo indicación médica y a dosis conocida. Ahora, el aceite folclórico, el que yo planté, coseché y lo extraje con algunos métodos que lo saqué de internet o alguien me contó, y ahí no tenemos trazabilidad. No sé qué concentración de principio activo tiene el frasco 1 al frasco 20. No tengo control de calidad de contaminantes químicos, de contaminantes biológicos, hongos y demás, que hemos tenido distintos casos a veces de cuadros severos o intoxicaciones por estos componentes asociados. Y lo otro es que estoy dando no solamente CBD, sino como el método extractivo no es bajo las buenas prácticas farmacéuticas, también viene THC y todo, los otros químicos que hay. Y lo que hoy sabemos que estos componentes químicos que tiene la planta, el CBD, el THC, algunos son hasta antagónicos, o sea, uno estimula y el otro inhibe. Entonces, el resultado que voy a tener es cero. Claro. Y acá hay una cuestión de búsqueda. Ahora, estos aceites, que algunos tienen altas concentraciones de THC, pueden producir intoxicaciones bastante severas. Hemos tenido a veces abuelas que han comprado estos folclóricos porque le han dicho que sirve para el lumbago. O sea, es la panacea, cura todo. Lo que cura todo no cura nada. Entonces, esto ya lo hemos bebido con otros productos. Entonces, tenemos una abuela que entró, que no la podíamos despertar, estuvo casi 2 días con un cuadro neurológico severo, descartamos ACV, todos los procesos hasta que terminó, y cuando se despertó le preguntamos, y es que siempre le compraba al mismo chico el aceite de cannabis, como no tiene trazabilidad, y este tenía una altísima concentración y le hizo un efecto depresor muy intenso. Otros que hemos analizado directamente es estafa, lo cobran a un valor altísimo, lo que le están dando es aceite, sin ninguna presencia de ningún químico. Entonces, comprar estos productos folclóricos es una cuestión de fe. Creer que me están dando y que eso va a servir, pero que no tiene ninguna certeza médica de que realmente estoy comprando el producto que me dice que tiene y en qué concentración, y que esto a veces puede ser dañino y puede terminar en cuadros de dependencia. Y lo otro, que muchos jóvenes ya le roban el aceite a la abuela y le rellenan el frasquito con aceite para que no note que le sacó, como al licor, le saca licor y le agrega agua, y que por ahí lo están usando para el consumo en búsqueda de los efectos que tiene ese THC concentrado que puede producir. También está a veces en los vapeadores, que generan cuadros que son bastante problemáticos. A mí me preocupa mucho esta situación. Uno, este uso mágico del aceite de cannabis folclórico, distinto es el de grado medicinal, que estándares y controles que hablamos al principio es un medicamento, y esta banalización o romanticismo que han dado el cannabis. Una planta que tiene más de 4.000 años. Recién ahora la estamos descubriendo. Cuando vemos un poco de historia, ya se usó con fines médicos, como dijimos al principio, y se dejó usar producto de las graves consecuencias que tenía. Yo siempre menciono a mi abuela española, que ella decía en su pueblo, ella analfabeta, y que decían, si estás embarazada no tomes alcohol. Nadie se lo enseñó, ni la escuela, pero fue la experiencia de ver que aquellos hijos de aquellas mujeres que habían consumido alcohol, algo pasaba. Entonces la experiencia indicaba esto. La experiencia indicó que el cannabis parece que no funcionaba. Hoy estamos redescubriendo que esta espuma, cuando desaparezca, va a quedar ciertas indicaciones que es un fármaco más. Como hoy la morfina es un excelente analgésico, pero tiene indicaciones precisas,
y esto tendrá algunas indicaciones como hoy la tiene para otras 2 epilepsias y ver si sirven. Hoy casi todos los estudios que hay de cannabis están en fase 3. Se está experimentando con ratitas, viendo qué hay, y en grupos muy pequeños, de 20, 30 casos, para ver para Parkinson y para ciertos dolores reumáticos. También se utiliza para el control de vómitos, por supuesto no en mujeres embarazadas, aquellos que son con quimioterapia, que no responden bien a los antieméticos normales, es un buen antiemético. Y también se utiliza para aquellos pacientes con HIV porque mejora el apetito. Entonces, Ajá. por ahí puede servir para estimular el apetito. Ujú. Pero esto todavía hay un larguísimo camino, ver sobre qué receptores actúan, que por supuesto tendrá alguna indicación específica como tienen otros fármacos, pero hay que tener cuidado de no caer en esta trampa de que hay un gran interés comercial de la legalización, que como bien habías mencionado, en aquellos países o estados de Estados Unidos donde se ha legalizado, los resultados no han sido muy favorables. Es Ujú. decir, comparando estudiantes de colegio secundario de los estados donde está prohibido versus los estados donde está permitido, el consumo es mucho mayor y las consecuencias a nivel cognitivo, intelectual y resultados académicos también son distintos. La última lo libero. A usted le tocó ser ministro de Salud de una provincia de Sí. Argentina, bueno, como pudo haber sido cualquier otro médico, o sea, no por la cuestión política, sino buscando la salud. O sea, yo mientras usted hablaba, yo no veía Exacto. pasar por detrás del vidrio ahí gente que está trabajando con pacientes y todo. Mi hermano mayor también es Sí. médico, mi cuñada. La vocación de un médico es, digamos, uno puede encontrar médicos malos, sí, como puede encontrar también abogados malos o ingenieros malos, pero hay una vocación siempre de servicio de parte del médico, ¿no? A Ujú. menos inicialmente por cuando entró a la carrera y todo. Y uno dice, bueno, quizás desde el punto de vista político es poco lo que se puede hacer, eh, más quizás se puede hacer en el ámbito familiar o personal. Y mientras tanto No, usted se puede hablaba hacer de, mucho. sí, 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 digo, pero sí. si no está la decisión personal o familiar, muchas Exacto. veces eh, es muy difícil. Bueno, dado que nosotros no tenemos la posibilidad ahora de influenciar a nivel político, ¿qué cosa usted le podría decir a una familia o a una persona que hoy por hoy está pasando por una adicción? No solamente la de una droga, puede ser perfectamente la del alcohol, esto que decía antes Sí. de lo que afectaba el lóbulo frontal y todo el alcoholismo a partir de pequeña edad, ¿no? ¿Cómo hacer para el que la está pasando, para el que la está sufriendo, y a su vez para Ujú. los familiares de aquel que está padeciendo esta cruz, digamos, con la familia? ¿Cómo puede llevarse adelante no solamente una prevención, sino una especie de cura de todo esto? ¿Qué le parece a usted? Sí, sí. A ver, primero, un poco que por ahí había quedado en el tintero que mencionó cuáles eran las más consumidas. Las drogas que Sí. hoy tienen más impacto es el alcohol. Ujú. Ok, Este, claro. por debajo de los 18 años, el Sí. 70% ya ha consumido alcohol, pese a que Ujú. está el cartelito que está prohibido. Sí. La que sigue en importancia es tabaco, que va cayendo porque cuando hay una política sostenida y mantenida en el tiempo, ya nadie duda el efecto negativo que tiene el tabaco. Eso es una evidencia que si hay una decisión política, disminuye el Sí. consumo. Y dentro de las ilegales, cannabis, que hay entre un 18 o 20% que puede ya estar consumiendo, y cocaína, son las de mayor prevalencia. Desde lo Ujú. político sí se puede hacer. Nosotros teníamos un solo centro de atención de adicciones. Con un gran esfuerzo y colaboración y poco dinero, logramos tener 9 centros y que lo otro es trabajar en donde trabajábamos con distintas organizaciones. Hay muchísima gente trabajada y preocupada y ocupada en esta problemática. Entonces, trabajando con distintas asociaciones civiles, con distintas iglesias, donde hoy están trabajando, se hicieron mesas en donde se empezó a trabajar y poder dar una contención en forma organizada, porque si todos trabajamos en una misma línea y no esfuerzos aislados, se logra Ujú. mucho más. Y lo otro, se aplicó un proyecto que estaba, que se llamaba Quiero Ser, que después lo descontinuaron, en donde se trabajaba sobre las fortalezas y aptitudes de los niños. Entonces logramos capacitar a todas las maestras de quinto grado del colegio primario, después Sí. las de sexto, después las de séptimo. Entonces los chicos tenían quinto, sexto y séptimo con un programa, un proyecto de este programa Quiero Ser, que lo tenía el ACEDRONAR, que es la Secretaría de Adicciones del país, donde Mm. medimos cuál era la edad para que un programa, un proyecto sea, tiene que ser medible. La edad de inicio de consumo era los 13, 14 años. Cuando terminamos Mm. este proyecto, que lo hicimos durante 5 años, porque pasó
la gestión y siguió en otra gestión, y habíamos logrado a casi por arriba de los 15, 16 años retrasar el inicio de consumo. Es decir, cuando hay una política que abordaba no solamente el problema de drogas, sino el tema de fortaleza de aptitudes, bullying y demás, que eso predispone a que cuando yo pruebo la sustancia quedar pegado, porque tengo mi afectación, Claro. se puede hacer. Y desde los familiares igual. Estar atentos y generar en donde nosotros, que yo siempre pongo un ejemplo, por ahí cuando me cruzo en el pasillo donde están las habitaciones con mi hijo que tiene 24 años y una hija de 20, por ahí me lo cruzo o llego y lo abrazo. Entonces la primero es salí, ¿qué me estás haciendo? Y después se relaja, le doy un beso y sigue haciendo. Después cuando paso, está estudiando y está con una sonrisa. ¿Qué hice? Le di una inyección de dopamina. Yo puedo inyectar dopamina a través del afecto, el abrazo, el contacto, el estímulo, está bien, te va a ir bien. Este estímulo que es tan necesario, que hoy está tan ausente en la sociedad, en las propagandas, porque está todo en el egoísmo, el yo, en donde es antidopaminérgico. Yo necesito este contacto humano y esta estimulación de buscar el placer, en donde el verdadero éxtasis sea un paisaje, escuchar una música hermosa, o como que a mí me gusta el montañismo, el éxtasis es lograr una cumbre y haber logrado llegar a ese lugar y estar conmigo mismo, sentir mi corazón, el silencio y ver el universo. Eso es una gran inyección de dopamina. Eso es la mejor protección que puedo tener porque no me duele la muela. O sea, cuando venga alguien y me convide el analgésico, voy a decir, y sí, me produjo gastritis. Ahora, si yo estoy solo, angustiado, que puedo tener plata o no, porque todos trabajan, me compraron la última computadora, el último celular, pero estoy solo, en donde tengo una falta de estímulo dopaminérgico, o lo tengo porque no tengo nada, porque estoy en el otro extremo de la escala social, entonces estoy con un gran dolor de espíritu, este dolor de muela que yo refería. Va a venir alguien y me va a dar el analgésico y va a decir, wow, esto es lo que necesitaba, porque se me fue este dolor, esta angustia y me siento bien. Entonces voy a volver a pedirlo. El primero te lo regalo, el otro te lo vendo y después no tengo el recurso. Vendí el anillo, vendí la bicicleta, vendí otras cosas y después necesito este recurso. Entonces ahí empiezan las situaciones. O termino siendo un soldadito y trabajo por la droga o termino delinquiendo para buscar la sustancia porque me lo pide ya esta área de recompensa. Entonces ya no consumo porque me hace bien, sino lo consumo porque el cerebro me ordena que necesito esa sustancia por una cuestión química. Y que ahí sí tiene que intervenir la parte médica, en donde tengo que distraer al cerebro con un fármaco para que esa dependencia desaparezca. Entonces yo ese fármaco después lo regulo y lo voy bajando a poquito. Yo cuando tengo un paciente con medicación psiquiátrica no se la puedo suspender de golpe. Le voy bajando la dosis para que no haga abstinencia y que estos son los aspectos a tener. Entonces, desde la familia y desde el grupo de amigos, que yo siempre, si veo y conozco que alguien está entrando en esta problemática, en este uso, que no es una adicción, ahí yo puedo hacer mucho. Y no es apartarlo, sino traerlo, abrazarlo, ayudarlo, contenerlo, llamarlo, que estos son los aspectos fundamentales, porque esto le está dando un refortalecimiento de su dopamina y su serotonina, hacerlo sentir bien, mejorar su ánimo y generar lo afectivo que es dopamina. Con esto va a estar protegido. Entonces, va a estar la sustancia y no le va a hacer falta. Cuando yo lo abordo desde lo terapéutico, que alguien estaba consumiendo sustancias, por ejemplo, teníamos un paciente que tenía un policonsumo y hoy está consumiendo 4 o 5 cigarrillos por día. Dice, che, pero está consumiendo cigarrillos, sí, pero consumía cocaína, marihuana, tenía problemas en su matrimonio, problemas en su trabajo, lo estaban por echar, problemas con su familia, con sus padres. Entonces empezamos a trabajar en todo este contexto. Fuimos a hablar al trabajo, le dijimos, che, mira, bánquelo, no lo echen, está en tratamiento, apoyémoslo, tratemos de estar, veamos qué tiene, invítelo, si hay un asado. El problema de pareja era indivisible y bueno, la mejor situación ya era tóxico, encontremos una solución. Hoy este sujeto ha iniciado una nueva pareja, está estable, está contenido y no hizo falta prohibir la sustancia, solo la fue dejando porque fue mejorando su carga y su situación. O sea, si yo no resuelvo ese dolor de muela y le saco la muela, va a seguir necesitando la sustancia. O sea, tengo que trabajar
en todos los aspectos afectivos, sociales e intelectuales, y acompañar desde lo químico, desde lo médico, ese centro de recompensa para irlo deshabituando progresivamente. Con esto lo voy a tener. ¿Y cómo lo prevengo? Y fortaleciendo todos estos aspectos para que su condición afectiva sea fortalecida, que son elementos de protección. Yo puedo conseguir a través del deporte, del arte, de la música, esto que a uno lo hace sentir también, esto de estar charlando este rato entre nosotros y nos está alimentando y protegiendo de que a lo mejor pasó todo este rato y no fumamos y no tomamos café, porque nos estamos alimentando y estamos bien, y a lo mejor por un rato largo y en el resto del día no vamos a tomar ninguna de estas sustancias porque estamos plenos. Mire, buenísimo. Doctor, le agradezco mucho la claridad, ¿no? La verdad que una cosa, ha sido un gustazo muy, muy grande, un placer. Acá dejo el Twitter del doctor también para si quieren seguirlo, para que puedan hacerlo. Y bueno, especialmente el hecho de saber que es una cosa, una problemática actual, concreta, como decíamos al principio, que pasa todas las esferas, desde lo social, lo religioso, lo político, acá no hay sexo, varón o mujer, vale para todo el mundo. Y le agradezco sobre todo el hecho de haberse dedicado prácticamente toda la vida a ayudar a esta gente. Realmente eso es algo que hace falta hacer una gran obra de caridad. Así que muchas gracias por su tiempo. Es un gusto. No, por favor, un gusto y Bueno, a total disposición. Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima si Dios quiere. Muchas Chao, chao. gracias igualmente. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.